Una de las preguntas que debería estar haciéndose cualquier inversor en este momento es ¿qué merece la pena? ¿Invertir en bonos o invertir en renta variable en Estados Unidos? ¿Por qué? Pues porque a diferencia de lo que ha ocurrido durante prácticamente los últimos 10 años, por fin la renta fija en Estados Unidos está ofreciendo una rentabilidad muy jugosa. Vamos a ver comparativamente dónde estamos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que donde estamos no quiere decir que sea donde vamos a estar dentro de unos meses, porque el dot plot que ha elaborado la Reserva Federal durante todo el año 2021, 2022 y lo que llevamos de 2023, lo que muestra es que cada vez que hay una reunión, la expectativa de dónde va a estar el punto terminal de los tipos de interés no hace más que subir. En este momento el consenso, como veis, está en torno a 5,11, más o menos el consenso de todos los donde se sitúa la mayoría de los consejeros, aunque algunos están por encima, y es muy probable, después de los últimos datos del PCE, viendo que el consumo sigue muy fuerte, que este dot plot el 22 de marzo se mueva para arriba en todos sus momentos de 2023, 2024 y en adelante. Por tanto, ¿qué va a generar eso? Pues que la expectativa de tipos de interés va a seguir subiendo. Hemos visto cómo a medida que avanzan las reuniones de este año se está trabajando con un incremento cada vez mayor. El eje central ahora mismo está entre el 5,25 y el 5,50 según la aplicación de CME Group. Y la duda es si con la nueva reunión ese eje central probablemente se sitúe entre el 5,5 y 5,75, aunque algunos agresivos hablan ya incluso del 6%. ¿Cómo va a afectar esto a la curva? Evidentemente, lo primero que va a ocurrir es que la parte corta de la curva va a pegar un salto importante hacia cotas más altas, pero incluso si no se diese esa circunstancia de que se produzca un incremento mayor de lo inicialmente previsto, la realidad es que ya se pueden obtener en plazos de 6 meses, un año, rentabilidades superiores al 5% con un riesgo muy pequeño, y a 2 años podemos obtener rentabilidades muy cercanas al 5%. ¿Qué quiere esto decir? Pues que la rentabilidad casi sin riesgo de invertir en deuda estadounidense que emite el Tesoro está dando ya unas rentabilidades que hacía muchísimo tiempo que no veíamos. Hay que remontarse realmente al año 2007 para tener algo similar, pero es que en el plazo largo, es decir, cuando nos vamos a un 5 años, ya tenemos rentabilidades del 4,20 y cercanas al 4%. Recordad que estuvimos por encima de esta cota hace unos meses a nivel de 10 años. O dicho de otra manera, desde el 4 al 5 y pico por ciento puedes prácticamente comprar cualquier bono estadounidense en este momento. ¿Por qué importa? Porque cuando lo comparamos con la rentabilidad que ofrece el SP500, descubrimos que comprar deuda a un año, por ejemplo, al 5%, por encima del 5%, es muchísimo más rentable que comprar por argumentos de dividendos la bolsa del SP500. La media de todo este tiempo del SP500 ronda el 2%, como podéis ver se mueve más o menos pero en torno a ese 2%. A día de hoy esa rentabilidad es incluso más baja, pero es que comparándola con la rentabilidad de la renta fija no hay nada que comparar. Es evidente que es mucho más rentable el bono que la bolsa. ¿Qué falta? Pues tal vez lo que todo el mundo conoce, pero nadie parece hablar de ello, y es que nunca se debe hablar de rentabilidad en términos absolutos, sino en términos relativos. Es decir, la rentabilidad que ofrece un activo depende del riesgo que me obliga a asumir para obtener esa rentabilidad. Es verdad que, por ejemplo, las criptomonedas a veces suben muchísimo, pero cuando bajan, bajan muchísimo, y la volatilidad del comportamiento del precio de las criptos es muchísimo mayor que el que pueda tener la renta variable o, por supuesto, otros activos como la renta fija. De manera que cuando analizamos cualquier rentabilidad de una inversión, ponemos en riesgo algo, que salga mal y perdamos dinero. Esa variabilidad, esa volatilidad que genera precisamente el activo, lo tenemos que poner en contexto con el premio que nos ofrece cuando las cosas salen bien. Y cuando miramos este gráfico, habla por sí solo. La volatilidad o VIX del SP500 a los niveles a los que nos movemos es infinitamente más alta que la volatilidad del bono a 10 años en Estados Unidos. Pensad que el bono a más corto plazo aún tiene menos volatilidad, con lo cual estamos hablando aproximadamente de que el riesgo de invertir en bolsa es 8 veces mayor que invertir en renta fija.
y por tanto deberíamos exigirle muchísimo más retorno a una inversión que tiene más riesgo que a una que tiene menos riesgo. Si metemos este factor dentro de la ecuación, evidentemente la pregunta es ¿por qué comprar la bolsa en un entorno geopolítico incierto con subidas de tipos que pueden acabar provocando una desaceleración económica profunda o, en el peor de los casos, una recesión, cuando tengo un activo con muchísimo menos riesgo que me está ofreciendo una rentabilidad asegurada mucho más tentadora y mayor que la que ofrece la bolsa?